Su nuevo libro que se denomina El desarme de la Policía Nacional de Panamá 1916, que hablando con José Abel le estaba diciendo que hay muy poca, pero muy poca información al respecto. Los libros de historia hablan del desarme. Desarmaron a la policía, ya. La doctora Pisurno, en su libro de Historia Republicana de la República de Panamá, tiene una página sobre el tema. No me acuerdo qué dice exactamente, pero sé que tiene una página sobre el tema. O sea que hay muy poca información de por qué Panamá tenía un ejército. Correcto. Esteban Huerta era el jefe del ejército. Después hubo varios coroneles y un buen día Estados Unidos decidió que se acababa eso. Y ahí quedó eso como en la nebulosa hasta la guerra de Coto, cuando misteriosamente el doctor Porras desentierra. Bienvenidos sean todos de vuelta. Yo soy Guillermo Ruiz. Estoy aquí con el doctor José Abel Alvengor. ¿Cómo estás, José? Mira, tú ves a Néstor en esta foto, se parece a Ernesto Telefebre. Así viéndolo, mira, ¿ves? Ahí está Ernesto Telefebre. La foto de Ernesto Telefebre y de Néstor González son igualitos. Mira, para que tú veas, la única diferencia es que se peina de lado, Ernesto así, partido por la mitad, y Néstor González se peina de lado. Pero son igualitos. Yo no lo había visto, hasta los lentes y todo. Hasta los lentes. José Abel Alvengor, buen día, bienvenido. Buenos días. Néstor González, abogado, bienvenido los dos. Buenos días. No es que estamos vacilando, es que de hecho vamos a hablar de un tema serio, porque José Abel Alvengor amablemente nos ha traído la primera copia de su nuevo libro, que se denomina El desarme de la Policía Nacional de Panamá 1916. Que hablando con José Abel le estaba diciendo que hay muy poca, pero muy poca información al respecto. Los libros de historia hablan del desarme. Desarmaron a la policía, ya. La doctora Pisurno, en su libro de Historia Republicana de la República de Panamá, tiene una página sobre el tema. No me acuerdo qué dice exactamente, pero sé que tiene una página sobre el tema y ya. O sea que hay muy poca información de por qué Panamá tenía un ejército. Correcto. Esteban Huerta era el jefe del ejército. Correcto. Después hubo varios coroneles y un buen día Estados Unidos decidió que se acababa eso. Y ahí quedó eso como en la nebulosa hasta la guerra de Coto, cuando misteriosamente el doctor Porras desentierra de las catacumbas del palacio del recién remodelado Palacio de las Garzas, recién remodelado, un montón de armas que no llegan a tiempo, porque cuando llegan los refuerzos de Panamá a Puerto Armuelles, ya el mayor Armuelles y su compañía habían dado varias bajas a los contingentes ticos. Sí. Esa fue una guerra donde nosotros la ganamos a bala. Claro. Se habla y el colegio La Salle tuvo una implicación. Porque fue lo que fueron. Sí, con las armas. Fueron con armas y por eso está aquí Néstor, que es el colegio La Salle, el batallón Juana de Arco. Es más, José Abel, el único colegio que puede, por ley, no sé si es un decreto ejecutivo, no sé, poner la bandera Panamá sobre un estandarte o sobre otra pieza de tejido es el colegio La Salle, que fue lo que utilizaron para ir a que usan armas, no simulacro de armas. Sí. De hecho, los demás comenzaron a hacerlo porque los militares pues directamente pues quisieron como darle la vuelta a eso, ¿no? Mira, este tema, y te doy la háblame un poco de este libro. Y te doy las gracias a Guillermo que nos dé la oportunidad siempre en tan escuchado programa. Mira, este libro relata una pieza de la historia bastante desconocida, porque lo que sucede es que con el advenimiento de la República en 1903 y el tratado de Haibunao Varila, dentro de ese tratado se señaló pues que habían casos en los cuales los Estados Unidos podrían de alguna manera intervenir en Panamá para efectos de cuidar la seguridad del canal específicamente, y para efectos de que si se requería expropiar incluso tierras, algún tipo de tierras que fueran requeridas para la defensa del canal.
Este tema de la expropiación de tierra para la defensa del canal se vio materializada muy fuertemente en 1911 con la expropiación del fuerte San Lorenzo, el Real del Chagre, que se constituyó en el fuerte Sherman. Pero ya en 1904 la Constitución establecía que era viable el ingreso de tropas norteamericanas para efecto de garantizar la seguridad y la protección del canal. La interpretación que se le dio a esa norma fue tan amplia que para caso de motines, específicamente que se daban en las áreas de la ciudad de Panamá y Colón, específicamente las patrullas norteamericanas ingresaban a efecto de poder de alguna manera resolver el problema de esos motines. Claro, como el propio Ernesto Lefebvre, que lo tienes en la portada, cuando pidió la intervención con el movimiento inquilinario. Para resolver esos motines. Pero ¿qué sucedía? ¿Por qué se daban en muchas ocasiones esos motines? Y hay varios ejemplos. Lo que pasa es que aquí siempre se habla solamente de la siembra de bandera del 58, se habla de 1964 y los nefastos hechos que ocurrieron en el área de la 4 de julio. Pero antes de eso se dieron una serie de eventos en los cuales habían roces entre específicamente las autoridades panameñas y las autoridades norteamericanas. Yo puedo mencionar los hechos del crucero, los hechos del Cosmopolitan, del Búfalo, todos esos se fueron dando, el Cocoa Grove de 1912 y el Cocoa Grove de 1915. Esos fueron eventos en donde existieron profundos roces y principalmente el de febrero del 12, que era el carnaval, en donde se dieron muertes de soldados específicamente norteamericanos y civiles, y el de 1915, el de febrero inicialmente, donde también se dieron muertes de soldados. Entonces, ¿qué sucede? Soldados norteamericanos. Y soldados norteamericanos de manos de personal de la Policía Nacional de Panamá. Pero ¿qué era lo que sucedía? Que esta área, específicamente el Cocoa Grove, era un sitio en Panamá, que era un sitio donde había bares, prostitución, era un sitio de tolerancia en Panamá. Entonces, como era tan restringida la zona del canal... ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1912, 1915. Como era tan restringida la zona del canal, en la zona del canal no se toleraba este tipo de cuestiones, música hasta alta hora de la noche, juego de suerte y azar, prostitución. El personal norteamericano salía hacia esta área de tolerancia, que era la área específicamente del Cocoa Grove. Y en el Cocoa Grove, el 4 de julio de 1912, hubo incidentes con muerte de civiles y además específicamente de personal militar. En febrero de 1915, en el mismo barrio de Cocoa Grove, hubo otro incidente con muertes específicamente de soldados norteamericanos. ¿Dónde quedaba Cocoa Grove? Cocoa Grove quedaba en el área de la 4 de julio. Entonces, ¿qué sucede? Ya venían advertencias al gobierno de Panamá que la policía no estaba suficientemente entrenada y que la policía actuaba de manera muy violenta y que la policía portaba armas largas, pero armas largas conocidas como rifles, pero estos rifles además tenían lo que va arriba del rifle, que es la bayoneta, que es específicamente como un cuchillo largo. Entonces, se decía que era muy común ver a la policía panameña con estos rifles en áreas públicas, en áreas, o sea que se le daba, como decía, un uso excesivo a esos rifles. Entonces, ¿qué sucede? Que ya se habían dado conversaciones entre Lefebvre, conversaciones con el ministro prepositario Price, el gobernador era Goethals en esa época, y se había advertido a Panamá verbalmente, y Panamá se había comprometido verbalmente a no utilizar este tipo de rifles en actividades que fueran actividades de manejo común de la policía. El 2 de abril de 1915, en la ciudad de Colón, se da otro motín por un juego de béisbol entre la unidad de Cristóbal y la Quinta Infantería. Era el campeonato de las ligas de la zona del canal. La ciudad estaba llena con más de 3.000 personas que ingresaron a través de trenes. Y en ese lugar específicamente se da la muerte de un soldado que se llamaba Maurice Lanton, del cabo Maurice Lanton. El cabo Maurice Lanton muere de manos de un oficial de la policía panameña. Los norteamericanos capturan al cabo Carlos Núñez
y el cabo Carlos Núñez le señalan a Panamá que esa era la persona que había matado a Lanton porque lo habían visto disparando a los trenes, no matando, no específicamente a Lanton, pero disparando a los trenes. ¿Qué sucede? Inicia la investigación. En aquella época el Ministerio Público tenía, como ahora, oficinas en Colón. Inició una investigación en Colón, pero los que hacían propiamente a órdenes del fiscal la investigación eran los alcaldes y los funcionarios administrativos. Es decir, el Ministerio Público no tenía como un personal como tal. En ese momento la investigación se va comprometiendo tanto que se necesitaba un fiscal a nivel nacional para que continuara con la investigación. Ahí es donde yo me empapo más o menos con este cargo, con este tema, porque mi bisabuelo fue fiscal que manejó ese caso en el año 1915, Evaristo Almengor Bendibur. Él fue el que Porras nombró para que manejara ese caso, y él, después de terminar ese caso, fue primer juez de circuito en Herrera. Cuando ese caso se va movilizando y no logra la fiscalía determinar específicamente que ese señor era el que le había disparado, le había dado el tiro letal al soldado Landon, y un jurado de conciencia absuelve a Carlos Núñez, es que viene la situación de que se enfrasca ya el gobierno de Estados Unidos que tenía que darse el desarme. Entonces se produce un incendio. El director de la policía era Estripo en el área aquí de la ciudad capital, y nuevamente salieron a relucir los rifles. Y en ese momento se da la petición, ahí están todos los cables traducidos, se da la petición formal de que se dé el desarme. Y Panamá lo hace al final, luego de una reunión con un grupo de notables. Ya no voy a seguir contando más porque si no, entonces ya no van a leer el libro. Entonces se procede específicamente a pedirle a Panamá que dé el desarme, y Panamá lo hace bajo protesta. Y ahí está descrito cómo Porras señala en su momento que él no entiende cómo se obliga a Panamá a que llegue a esta determinación, siendo un país que ha sido tan amigo y tan el cuerpo de Maurice Landon se encuentra en Corozal. El cuerpo de Maurice Landon se encuentra en el cementerio de Corozal. Una foto tuya con el se encuentra en el cementerio de Corozal. Yo agradezco profundamente específicamente a la oficina de batalla de los Estados Unidos, que es la encargada y al señor Carlos Gavilanes, que son los encargados de la custodia del cementerio de Corozal. Cementerio de Corozal, para los que desconocen, es el único lugar en todo el país en donde ondean las dos banderas. Creo que en América Latina. En América Latina, donde ondean las dos banderas, la de Panamá y la de los Estados Unidos, ondean las dos banderas. Es un cementerio que, tomando en consideración el tema del Canal de Panamá, específicamente el Tratado del Canal de Panamá, se mantiene ondeando las dos banderas, y ahí está todo el personal militar específicamente de los Estados Unidos. Dios sabe que he visto muchas fotos y muchas del principio de la época, pero hay una foto de 1875 de un fotógrafo que venía huyendo de Estados Unidos, que le tomó fotos a un contingente, pero era colombiano. Correcto. Esta es una foto de la Policía Nacional de Panamá. De Panamá, correcto, con los rifles largos. Nunca había visto una foto así. Con los rifles largos. ¿Todo esto, Néstor? Con los rifles largos. Porque no tiene la cosa de Fábrega, Remón, correcto. O sea, todo lo que viene de la Guardia Nacional después, ¿no? Correcto. Pero la Policía Nacional hay muy poco. Sí, y definitivamente hay un número de fotos significativas. Hay una foto nunca antes publicada, está en la página 38, específicamente del presidente Belisario Porras, de la colección de Ricardo López Arias, nos la cedió. La portada también está el ministro Price. Mira, te cuento algo. Esta banda presidencial es única porque está al revés a las bandas presidenciales normales. Y la pidió las 3 veces que fue presidente. Y el otro que la puso fue el presidente Enrique Jiménez. Sí. Porque Enrique Jiménez en su primer mandato era su asistente. Luego fue diputado, presidente de la Asamblea en el mandato de Porras, y fue ministro. Cuando Enrique Jiménez lo hace presidente, la Asamblea Constituyente pide
la banda presidencial que usó el doctor Belisario Porras, que ya había fallecido. Sí. Y es la única banda presidencial que se ha usado 4 veces en 4 tomas de posesión. Esa banda presidencial yo me la encontré en una oficina sin acceso al público normal, en un vitral, al lado de la de Manuel Amador Guerrero, en la presidencia de la República, que espero que siga ahí y que termine Exacto. en el Museo de Historia. En el Museo de Historia, Son las 2 bandas presidenciales más importantes de la historia de Panamá. Es uno de los temas que quería también conversarles. Miren, en la foto de la portada, también cortesía de Ricardo López Arias, de la colección privada de Ricardo López Arias. En la foto está Ernesto Telefebre y el ministro plenipotenciario Price de los Estados Unidos cuando estaban en las conversaciones del desarme. Esa foto fue tomada en el Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno es lo que hoy conocemos específicamente como el Ministerio de Gobierno. El Palacio de Gobierno albergaba en 1916 la Presidencia de la República, eso es importante saberlo, la Asamblea de Diputados, el presidente operaba ahí con sus secretarios de Estado, no eran ministros de Estado, sino con sus secretarios de Estado, y además específicamente en el Ministerio de Gobierno estaban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o sea que ese era el gran Palacio de Gobierno. Por eso se llama Palacio Nacional. Por eso se llama Palacio Nacional. En ese lugar, al menos 2 presidentes fueron velados o fallecieron en su cargo, porque tuvieron hasta 1923. De Ovaldía y Ramón Maximiliano Valdés. En 1923 se mudaron al actual Palacio de las Garzas. Tú sabes que hay una confusión ahí porque se dice, se piensa que ellos ambos fallecieron en el Salón Amarillo. Uh-huh. Que ahí fue donde se velaron, sí. Pero no fue el Salón Amarillo, fue el salón principal de del Ministerio de Gobierno, correcto. Cuando Porras, en 1920, le dice a Villanueva, bueno, ¿qué hacemos con este edificio? Villanueva le dije, échalo abajo todo, nada más quédate con el revestimiento y lo arreglamos. Uh-huh. Y ahí fue donde se restauró el Palacio de las Garzas que te conocemos actualmente. Correctamente. Y el Salón Amarillo y todo lo demás, pero todo esto sucedió antes. Es antes. Y hay algo muy importante. Para la época de los militares, si observa la foto, en la foto hay una litografía atrás, específicamente en la foto de la portada. Hay unas imágenes que se ven ahí. Ajá. Esas imágenes que se ven ahí fueron tapadas con pintura. Fue tapada en una remodelación horrible que hicieron en la década de los 70. Ahí las agarraron y le dieron varias manos de pintura. En el 2000 que ese edificio fue restaurado, en el 2000 comenzaron a limpiar y comenzaron a encontrar abajo la litografía esa, y específicamente la volvieron a restaurar y hoy existe. Creo que la mitad. Y hoy existe. No estoy seguro, tendría que buscar fotos. Sí, habría que buscarla. Y hoy existe, definitivamente que es un evento importante. Demuestra que el alpinismo generacional, a mí me gusta ese término que se utilizaba tanto. ¿Te acuerdas? Nosotros fuimos influenciados por cuando éramos chiquitos, por específicamente mucha publicidad de este tema de los militares, de la revolución. Entonces tenían un programa todos los domingos que se llamaba Todo por la Patria. Claro. Pero ¿qué te digo? Lo que pasa es que la gente se queda en 1958, la gente se queda en 1964. Para atrás hubo de todo, señora. Y está en el libro de la historia. Yo lo que no sabía era de que soldados panameños habían asesinado a militares norteamericanos antes de 1964, porque siempre se tiene eso, ¿no? De que hay otro tema muy importante. Mira, los cables tuvieron por mucho tiempo, los cables es la información más significativa. Los cables estuvieron por mucho tiempo bajo, vamos a decirlo así, algún halo de secreto. Fueron recientemente, año 2016, recientemente ya se han hecho públicos, y ahí se observaba básicamente cómo se daba el intercambio de alguna manera de notas
entre la Cancillería panameña y específicamente el gobierno de los Estados Unidos. Ese intercambio de notas es digno de revisarlo, porque es un intercambio de notas muy importante, y además por ahí hay una obra que yo pienso que hay que rescatarla, de un patriota que murió joven, de 47 años, y que va a ser recreado específicamente, va a ser recreado en lo que es vamos a hacer una serie de grabaciones con ropa de la época, para promocionar el libro. Ernesto González va a ser te tiene que poner Ernesto Telefebre. la camisa con le vamos a poner chaqué. No, pero no puede ser una corbata, No. unas ¿cómo se llama? El cuello no puede ser chiquito, tiene que ser cuello grande. Cuello grande. Y hay entonces, cuello grande por ahí, pero usan los rockeros. Y miren, el viernes pasado se dio un evento muy importante ahí en el Ministerio de Gobierno, en donde se da el traspaso formal del edificio a el Ministerio de Cultura. Nos van a decir viejones, ¿cómo actualmente así? Al Ministerio de Cultura, actualmente somos los hijos predilectos de la revolución. Sí, actualmente, mira, ese edificio está vacío por primera vez en 100 años en este momento. ¿En serio? Para el público lo sepa. Se dio el traspaso formal el viernes pasado al Ministerio de Cultura, y toda esta semana está abierto al público para que la gente pueda recorrer los salones, porque eso se va a transformar en el gran museo de la historia. Mira, yo desde 2010 tengo una campaña de que sacaran los ministerios de esos dos edificios del INAC. Yo creo que tú lo recordarás. Es más, en el gobierno de Varela tuvo un tema porque había un doctor, un hippie, ojalá me esté escuchando, saludos, que era el director de museos del INAC, y el tipo se sinceraba tanto conmigo al aire que lo votaron 2 veces, porque el tipo, claro, pedía ayuda y decía: no, esto es un desastre, esto se está perdiendo todo. Llegaba al ministerio al día siguiente, está votado. Lo volvían a contratar. Y venía de nuevo y estaba votado. Y lo volvían a contratar. Era un relajo con él. Pero el tipo sabía un montón. Tenía un doctorado en museos, no me acuerdo en qué parte de Estados Unidos. Y nosotros comenzamos una campaña de que sacaran, porque es que muy pocas personas lo sabían. Hay un señor que creo que se llama Vladimir Berrío Lem. Ajá. Vladimir Berrío Lem, el jefe de símbolos patrios. Él es la persona nación. que yo sé que más sabe de la historia de Panamá. Él es el que le hizo el prólogo del libro, Vladimir Berrío Lem. Buenísimo. Él tiene una colección numismática muy grande y de estampillas. Impresionante. Él es el bisnieto. Vladimir Berrío Lem es el bisnieto de Mark Lem, un extraordinario cartógrafo que ha sido reconocido en los últimos años como la persona que dibujó el escudo, porque el escudo lo ideó Nicanor Villalaz, pero lo dibujó Mark Lem. Lo que pasa es que Mark Lem era extranjero. Mark Lem vino para la compañía del Canal de Panamá en la primera, cuando estaban los franceses, y como Mark Lem era extranjero, Mark Lem no se le podía dar ese crédito de que él había dibujado el escudo. Pero recientemente el bisnieto de Mark Lem, que es el señor Vladimir Berrío Lem, el jefe de símbolo patrio de la nación, él nos honró haciéndonos el ¿Sabes prólogo. que hay 2 problemas? Está ese que estás diciendo, el del escudo, que no está claro cómo fue, que es lo que tú estás diciendo, porque hay una tercera persona. Está lo de la bandera, que te acuerdas que Bruno Varila le llegó a esta gente que quita la bandera, no molesten. Y era una cosa así como española. Amarilla, sí. Amarilla, una cosa fea. Y que se hizo primero al revés, a lo que conocemos hoy, que las estrellas estaban en el otro lado. Y la otra es el acta de la independencia, que hay 2 familias peleando, hasta el día de hoy, 2 familias del Club Unión, que les mando saludos, peleándose, quién fue el que redactó el acta de la independencia. Sí, o sea, nosotros sabemos en concreto qué pasó en 1821, pero no sabemos qué pasó en 1903. O sea, hay buena parte de la historia que por esta cosa de familias y de su nacionalismo se ha borrado de la historia, se ha perdido. O sea que este documento
El desarme de la Policía Nacional de Panamá, 1916, de José Abel Almengor Echeverría, viene a clarificar otra de las cosas que no estaba claro en la historia de Panamá. ¿Por qué y cómo se desarmó la Policía Nacional? Correcto. Y ahí está la traducción de todos los cables que han sido recientemente desclasificados. Y yo creo lo más importante, Guillermo, y lo que ha estado haciendo José Abel es, porque en ese libro no solamente se reduce a una etapa de nuestra historia, en el desarme, sino toca los temas, los conflictos que Panamá tuvo con Estados Unidos desde el inicio de la República. Sí. Y posteriormente también cómo incide este suceso a que Belizardo Porras escondió armas, las cuales aparecieron posteriormente para la guerra de Coto. O sea, este pasaje histórico abarca y cubre varios eventos de nuestra historia. Por eso, Néstor, yo hablo de los cables, Sí. porque en los cables, que es bien interesante, porque los cables es lo que enviaban en ese momento los funcionarios diplomáticos de Estados Unidos a sus superiores. En los cables aparece que específicamente ya se había dado la instrucción del desarme, que Panamá estaba pidiendo en ese momento quedarse con parte de las armas y que había un intenso movimiento en el lugar donde estaban las armas guardadas y que ese intenso movimiento sugería que Panamá estaba ocultando parte del arsenal. Eso era lo que se estaba intercambiando en los cables en ese momento. Finalmente las cajas de armas fueron entregadas y lo que se hizo para disponerla, que es la pregunta final, fue que fueron enviadas al consulado de Panamá en Estados Unidos, en Nueva York, y fueron vendidas. Sí. También tengo entendido, Isabel, de que en los tratados, hay Bruno Varila, los norteamericanos se estaban acogiendo a una interpretación para utilizar para el desarme. Sin embargo, en esa época, los panameños, Lefebvre y los notables decían que era una mala interpretación que estaban haciendo ellos. Muy amplia que Correcto. estaban haciendo del tratado. Entonces, por eso hablaba de Ernesto Lefebvre, que hay una obra poco conocida que la Biblioteca Nacional está haciendo algunas publicaciones con relaciones a obras importantísimas, que es la biografía de Ernesto Lefebvre, un patriota panameño, y en donde él explica toda la guerra, siendo él una persona específicamente uno de los primeros terratenientes de Panamá y uno de los hombres más ricos que ha conocido la historia de Panamá. Campo Limber era su terreno donde aterrizó Limber, que hay un video de la televisión italiana de la época donde se ve a Limber llegando y rodeado de policías panameños vestidos todos de blanco, y después Limber con un carro descapotable de la época con Ernesto Lefebvre, entonces llevado al Club Unión. Bueno, la carta que le envían al gobierno de Estados Unidos es una de las primeras manifestaciones de nacionalismo por parte de los panameños. Exacto, y lo que tenía que van a hacer el desarme porque estamos en incapacidad de resistir. Claro, y lo país. lo tiene la televisión italiana, y lo pueden encontrar en YouTube, que está ahí en Pate, el noticiero de principios del siglo pasado de lo que es ahora la BBC, porque ellos aducían de que Ernesto Lefebvre era un presidente de raíces italianas, lo cual era completamente cierto. Entonces le daban seguimiento, ¿no? Un italiano de segunda generación. Murió muy joven, a los 47 años de edad. Sí, pero tú sabes que Ernesto Lefebvre no se le ha hecho la justicia que se debe, porque él se enfrentó, mirándolo a los ojos, al general Pershing. El incidente de Pershing, que esa es otra historia que hay que contar. Que evitó que la isla de Taboga fuera tomada como una base militar. Correcto. Completamente. Ahora mismo no se podría utilizar la isla de Taboga. ¿Qué fue lo que sucedió con el fuerte de San Lorenzo en 1911? Claro, porque iba a terminar contaminada, como muchos de los sitios de defensa aquí en Panamá, que la gente dice, no, eso está abandonado. No, lo que pasa es que eso está contaminado. Sí, lo que sí es interesante, José Abel, porque para esa época yo no sé qué tanto estaba el gobierno de Colombia amenazando de reclutar Panamá. Correcto. Entonces este incidente podía ocasionar cierta preocupación para el gobierno panameño. Si yo estoy desarmado y si los americanos no quieren defenderme y ayudarme, ¿qué pasa?
Por supuesto, y rapidito, sé que viene el corte. Por supuesto, lo que pasa es que en esa época, incluso los Estados Unidos, en las primeras elecciones que se dieron en Panamá, que fueron indirectas, ni siquiera de voto directo, los Estados Unidos estaban en la capacidad de custodiar las elecciones. La democracia panameña era en extremo frágil. La primera elección directa fue del presidente Porras. Porras, en 1912. Es correcto. Hasta allá. Oye, nos vamos. ¿Dónde se puede conseguir este libro? Mira, por el olor a nuevo, creo que todavía está. Sí, está. Mira, nosotros, y aquí para dar las gracias principalmente a Vladimir Berriolem, a la licenciada Elena Porras, estamos teniendo una recreación donde nos va a apoyar Eduardo Quiroz, donde nos va a apoyar el amigo Néstor González. ¿A qué hora es eso? Y una serie de personajes. Nosotros vamos a estar el viernes grabando en el Palacio Nacional. Ahora me dice a qué hora. El Ministerio de Gobierno de Justicia. También debo agradecer acá al ministro que ha tenido la deferencia, Roger Tejada. Yo tengo que aplaudir al ministro Tejada. De apoyarnos en este tema. Que ha cumplido su palabra en varias formas. Exacto, nos ha apoyado en esto. Y vamos a estar ahí. Vamos a tener los libros. El que lo quiera obtenerlo, vamos a tener ahí el día viernes. Y va a ser importantísimo porque es una recreación histórica. Vamos a tener a los personajes vestidos de época. Va a estar disfrazado de Ernesto Teleferro. Yo también puedo firmar los libros. Pero Néstor, te tiene que poner el cabello de lado, así, con la parte del partido en el medio. Primero tengo que cortarme el cabello porque me gusta tener el cabello largo, así que voy a tener que cortármelo. Todo eso. Bueno, vamos a la pausa. Y ha valido la pena tener un desorden alimenticio en los últimos meses para que me llamaran para esto. Hemos reemplazado adecuadamente al doctor Carlos Guevara Man, que ya no va a estar en la mañana. Un saludo para Carlos. Ha sido designado por el presidente. El presidente de la República electo, José Raúl Mulino, como canciller. Un gran conocedor e investigador de historia, ¿no? Así mismo es, y también un experto en temas diplomáticos. Ya fue director de Relaciones Exteriores de la Cancillería, así que... Y bueno, yo al presidente electo, tú sabes que yo tengo el problema de que con los presidentes hablo siempre, pero hasta que son presidentes. Cuando dejan de ser presidente ya no me contestan el teléfono. Yo cometí el error de mandarle, después que ganó, espero que lo vea algún día, el video donde una fundación habla de la posibilidad de restaurar el Fort Grant, que son las dos últimas islas de Amador. Y la razón por la cual había tantos soldados en Panamá era porque Fort Grant tenía los cañones más grandes y más de mayor alcance fuera de Estados Unidos en el mundo. Entonces se hacían pruebas, se disparaba hacia la bahía y esas cosas. La bahía está llena de cañones. Así que esa es otra historia, ¿no? Pero hay una cosa que le llaman el turismo militar. A los gringos les encanta andar por el mundo viendo cosas de militares y esas cosas. Si nosotros arregláramos eso sería un área de turismo militar. Por supuesto. Rapidito y fácil, pero bueno, hay que hacerlo. Vamos a la pausa, Roberto, y regresamos en la mañana en Compo Radio.